Buenos días, estimados estudiantes. Sean bienvenidos a la clase. Espero que estén muy bien y que hayan podido descansar en el fin de semana. Hoy vamos a continuar con el tema de funciones que empezamos trabajando desde la semana pasada. Y recordarles que el próximo examen de funciones es la otra semana, ¿verdad? Es el día 10 de julio, para que lo tengan presente. Esos exámenes quedaron muy pegados, ya nos acercamos al final del ciclo lectivo y siempre se presenta para esta época lo que llamamos yo el efecto embudo, donde todas las cosas se empiezan a juntar. Así que mi consejo es que durante ese tiempo que falta del ciclo lectivo se abstengan de celebraciones así como que les quite mucho sueño o mucho tiempo. Yo sé que ahora las fiestas están prohibidas, pero bueno, uno que otro se da una escapada. Mejor no, mejor posponer todo eso para después del examen, bueno, después del cierre del ciclo lectivo, y mejor aún, mejor después de la pandemia. ¿Qué más? También felicitarlos porque el examen pasado pues les fue muy bien. Me alegra mucho. Eso denota que ustedes han estado trabajando fuerte y que son estudiantes capaces. Espero que continúen así, que ganen el curso con muy buena nota. Tal como se los dije al principio del semestre, mi propósito como profesor en este curso y en todos los que doy siempre es que los estudiantes ganen el curso. ¿Okay? No estoy aquí para hacer un freno ni un estorbo en el curso, pero es más bien lograr que ustedes sean los protagonistas y que ganen el curso con facilidad. Sin embargo, eso depende de ustedes, no depende solamente de mí. Yo hago lo que está de mi parte, preparo los videos, preparo la solución de ejercicios, preparo los PDFs, preparo los exámenes, junto con mis compañeros de cátedra. Y entonces hay una buena parte en la que ustedes son actores y esa es la que tienen que rendir. Así que solamente para que sepan eso, varias cosas. Una es que el propósito de los profesores del curso es que ustedes ganen el curso, pero insisto, suena bonito, pero eso depende en buena medida de ustedes, no depende de los profesores, depende de ustedes. Así que aprovechen y pues que ojalá que les vaya muy bien en ese curso. Y también lo otro es, se me olvidó qué más les iba a decir. Bueno, que faltan un par de exámenes durillos, que son el tema de funciones y el tema de inducción matemática y sucesiones. Son más o menos de cuidado para que no bajen la guardia. Vamos a ver, bueno. Buenos días, Adrián Rivas, ¿cómo estás? ¿Todo bien, profe? ¿Qué tal el fin de semana, Adrián? ¿Estuvo bien? Sí, ¿y que van a casa? Sí. Sí, bueno. Daniel Pérez, ¿cómo estás? Buenos días, profe. Bien, por dicho, ¿y usted? Bien, bien. ¿Qué tal la familia? Todo bien, por dicha. Ah, qué bueno. Kenneth Villalobos, ¿cómo vas? Bien, ¿usted, profe? Bien. ¿No fue a votar el domingo? ¿O ni se No. acordó? No, ni sabía que habían No. elecciones. La verdad es que no me acordé. Sí, muy poca gente fue. Yo tampoco fui, para ser honesto. Sharon Jiménez, ¿cómo estás? Bien, usted, profe. ¿Qué tal el clima por su casa, Sharon? Me amaneció bonito, de hecho. Sí, ¿ya abrió el sol? No tanto, pero no está viendo mucho. Ok, bueno. Bueno, chicos, vamos a continuar con lo que estábamos viendo la vez pasada, que era el tema de funciones. Voy a empezar siempre como un pequeño repaso de
de este concepto tan importante que ustedes lo van a usar en este curso. En todos los cursos de matemática que siguen lo van a usar, estoy casi seguro. Y además probablemente en otros cursos del área de computación. Ustedes saben que en programación, todo lenguaje de programación que se respete, por decirlo de alguna forma, tiene alguna forma de, o algún modo de función. ¿Okay? Las funciones son parte fundamental de los lenguajes de programación. Nosotros pensamos en funciones como x cuadrado y raíz de x y coseno de x, pero muchas veces las funciones más importantes que ustedes van a definir son las que ustedes mismos van a crear. Entonces ustedes van a tener posibilidad de crear esas funciones. Y esas funciones que ustedes crean en programación no necesariamente son numéricas. A veces, por ejemplo, resulta que ustedes reciben una hilera y deben hacer algún tipo de acción con eso y devolver un valor. Entonces, hay muchas formas de aplicación de las funciones. Existen también unas cosas que llamamos métodos, sobre todo en el paradigma orientado a objetos, que viene, digamos, de alguna manera reemplazar las funciones, pero también los métodos en muchos casos constituyen funciones. Tal vez no en todos, pero en buena parte. Entonces decíamos que una función es una relación entre dos conjuntos A y B. ¿Okay? Generalmente la función la denotamos con f. Aquí básicamente las cosas importantes que hay que pedir es que aquí de este lado todos casados y aquí todos fieles. ¿Sí? Esa es, digamos, nuestra condición de función. Si nosotros quitamos esta condición acá, esto es una relación nada más, relación, pero esto no debería estar acá. Va de nuevo. Esto de acá sería sería una relación, no una función. Y entonces aquí pedimos que la relación tenga ciertas cuestiones importantes, unas que todos estén casados y que todos sean fieles. Eso en el colegio lo que le dicen a uno es normalmente una función, es una relación. No se aclara específicamente qué es una relación, pero bueno, es una relación o una asignación donde cada elemento del conjunto de partida está asignado a un único elemento del conjunto de llegada. ¿Okay? Y eso es lo mismo que decir todos casados, o sea, toda la gente de acá tiene que tener su asignación y todos son fieles, nadie puede tener varias parejas, solamente una. También aclaramos que en el lado derecho aquí en B se vale todo, bueno, se vale que los elementos queden solteros, se vale que algunos sean casados fieles, que hayan casados infieles y que hayan solteros. Entonces, del lado B es mucho más permisivo, ¿verdad? Más permisivo, hay más posibilidades. Y ese es el concepto de función. Luego, encima del concepto de función se definen varias cosas. Una es el dominio. Nosotros ya hemos visto el concepto de dominio de relaciones. Cuando uno le da una relación, uno dice, sí, cojo los componentes X. Bueno, pero es que en la función todos tienen que estar casados, así que en una función el conjunto de llegada, perdón, de salida, siempre va a ser el dominio. ¿Okay? En una relación no necesariamente, pero en una función sí, siempre. La otra cosa importante que se define alrededor de esto es el concepto de imagen y preimagen, ¿verdad? Que habíamos visto la vez pasada, y podemos hablar de imagen y preimagen de un elemento, o bien imagen y preimagen de un conjunto. Y yo les hacía a ustedes la aclaración de que
Si me piden la imagen de un conjunto, la respuesta tiene que ser un conjunto. Y la preimagen de un conjunto también tiene que ser un conjunto. En cuanto a la imagen de un elemento, tiene que ser un valor, ¿verdad? Yo le digo a usted, mire, resulta que A está en A. Entonces, f de A es un elemento que está en B. F de A es la imagen de A. Y A es una preimagen de F de A. Es una preimagen. Porque puede ser que hayan varias que vayan a parar ahí. Porque habíamos dicho que acá, en el codominio, son mucho más permisivos. Entonces puede ser que aquí un mismo elemento pues esté asignado a varios elementos. Entonces, cuando tenemos, por ejemplo, un conjunto, qué sé yo, W, que está metido en A, entonces también hablamos de F de W. Y F de W son todos, digamos, W es un conjuntito pequeñito que está aquí. Entonces por acá va a estar F de W. Ese es F de W. ¿Y quiénes son? Pues todas las imágenes de los elementos que están aquí en W. Toda la gente que está aquí tiene imágenes. ¿A dónde van a pagar? Acá. Y ese conjunto se llama F de W. Es también un conjunto, ¿verdad? Entonces, esto de acá es un conjunto. Es el conjunto de todos los B en B, en el conjunto de llegada, tal que existe un A en W, tal que, ¿verdad? Tal que f de A es igual a B. ¿Okay? Eso es la imagen. Y si tenemos... Profe, Ajá. y una pregunta ahí, digamos que en ese f de W hubiera solo un elemento, igual lo ponemos como conjunto. Igual lo ponemos como conjunto, ¿sí? Porque estamos preguntando por la imagen de un conjunto. La imagen de un conjunto siempre es un conjunto. ¿Okay? Entonces, Okay. Por ejemplo, digamos que W fuera, por decir algo, no sé, 5. Entonces, que la imagen de W, la imagen, digamos que 5 es llevado en 10. Entonces, la imagen de W va a ser el conjunto formado por 10 nada más. ¿Okay? Pero si me preguntan por f de 5, yo digo que f de 5 es igual a 10. O sea, depende si le pongo llaves o no le pongo llaves. Si le pongo llaves, tengo que ponérselos a ambos lados para ponerlo en términos más sencillos. ¿Okay? La otra cosa importante es la función esta, la inversa de la relación. ¿Okay? La relación inversa. Hay dos términos que son muy parecidos. Está el concepto de relación inversa y está el concepto de función inversa. Uno dice, pero no es lo mismo. No es lo mismo. Son cosas diferentes. Ok. La relación inversa siempre existe. La función inversa, aquí me quedó muy feo esto, voy a hacerlo más bonito. La función inversa existe algunas veces. Ok, entonces, ¿cómo es eso de que la relación inversa existe siempre? Sí, porque el concepto de relación inversa fue el que vimos en el capítulo anterior, en el capítulo de relaciones. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, que la función f es un conjunto de pares que lleva el 1 en el 4, el 2 en el, no sé, en el 5 y el 3 en el 4, entonces esa función, ¿verdad? Digamos que ese sea su gráfico, para hablar de la inversa, yo simplemente le doy vuelta a los pares, va a ser 4, 1, 5, 2 y 4, 3. ¿Ok? Entonces, la relación inversa siempre existe. Pero cuando la relación inversa es a su vez función, entonces se dice que existe la función inversa.
En este caso, por ejemplo, vemos que no, porque tenemos que 4,1 y 4,3, o sea, 4 es infiel, partiendo del dominio es infiel. Entonces, en este caso, ese fl-1 no es una función inversa. Si al darle vuelta, ¿verdad?, los pares, me queda una función, yo verifico qué función. ¿Cómo verifico qué función? Hago este chequeo acá, todos casados, todos fieles. Aquí todos casados. Bueno, en el lado derecho habría que ver quién es el dominio y qué es el codominio, ¿verdad? Por ejemplo, aquí no lo he aclarado. Aquí para este ejemplo tendría que haber dicho, y vean que ustedes deberían haberme señalado, profe, usted dijo que una función son 3 cosas y si le falta uno, sí tiene razón. Entonces aquí en esta función el conjunto de partida es 1, 2, 3 y el conjunto de llegada, digamos que puede ser, dice que son 4, 5, 4. Voy a poner 4, 5, 6. Entonces en este caso, por ejemplo, esta función que hace 1,4, 2,5 y 3,4, su inversa no es función. Su inversa no es función. Para empezar, vean que a la hora de darle vuelta a la relación, el 6 queda sin imagen. ¿Qué? Porque el 6 estaba soltero en esta relación. Que en esta relación el 6 quedó soltero. Al darle vuelta, el 6 queda sin imagen. Ya automáticamente viola esto, de que todos casados, no, suave, el 6 quedó sin casar. Pero aún, aparte de eso, el 4 queda asignado con el 1 y con el 3, hay también infidelidad. Entonces, en ese caso, la relación no es función. La relación inversa no es función. Entonces, Una vean, pregunta. ajá, En un caso de que son un dominio más grande y un codominio, un ámbito más grande, no hay una forma de analizarlo, simplemente es viendo. generalmente, por ejemplo, la idea, vean, cuando uno habla de función inversa, generalmente está hablando entre dos cosas que son básicamente parecidas. Yo no voy a poder, perdón, estoy mal de la garganta. Vean, yo no voy a poder hablar de función inversa de un conjunto que tiene 5 elementos contra un conjunto que tiene 500 elementos. Tienen que estar comparados, 500 con 500 o 5 con 5. Para empezar, para hablar de función inversa, la cantidad de elementos a ambos lados tiene que ser, entre comillas, la misma. Esa es una condición. Entonces, no puedo tener un dominio muy chiquitillo y un codominio enorme. Entonces, ahí probablemente pueda hablar de relación inversa, pero no de función inversa. ¿Okay? ¿Y por qué? Porque si el conjunto de llegada es muy grande, van a haber un montón de solteros, básicamente por eso. Entonces, a la hora de dar vuelta a la función, esos solteros quedarían sin asignación. Y entonces estaría violando esta situación de que todos casados no se podría dar, ¿verdad? No sé si eso contesta lo que usted me quería preguntar, pero me parece que lo interrumpí a media pregunta. No, así está bien, profe. Ok. Gracias. Muy bien. Entonces, sí, muy importante esta diferenciación porque la gente tiende a pensar de que como la relación inversa siempre existe, entonces existe la función inversa. Pero son dos cosas diferentes. Ahora, ¿cuándo uno puede garantizar que la relación inversa es una función? ¿Alguien se acuerda? Cuando la función original era biyectiva. Exactamente. Si la función si f es biyectiva, entonces f la menos 1 es función. ¿Okay? Eso es. Entonces decimos en ese caso que hay función inversa, ¿verdad? Entonces en ese caso decimos que hay f posee inversa. Entonces, la otra cosa que la vez pasada les mencioné es que la inversa hay que conceptualizarla y yo se los vendo a ustedes muy sencillo porque ustedes del área de computación conocen perfectamente el control Z. ¿Qué hace el control Z? Deshacer lo que yo hice.
Eso es el control Z. Pues el f a la menos 1 justamente hace eso. El f a la menos 1 deshace lo que usted hizo. Y aquí lo voy a poner, digamos, aquí ponemos A y aquí le ponemos B y aquí ponemos F, aquí pongo por ejemplo X, Y, Z y aquí A, B, C. Y digamos que ponemos que el X va con el A, el Y con el B y el Z con el C. ¿Okay? Esa función F. Y entonces nosotros decimos, bueno, esta función, primero que todo es función, sí, todos los elementos del dominio están asignados. Además, todos son fieles. Y al revés, cuando yo doy la vuelta a esto, aquí ponemos B, aquí ponemos A. Entonces, aquí ponemos A, B, C, aquí X, Y, Z. Entonces el A con el X, el B con el Y y el C con el Z. F a la menos 1. Esta es función, sí, toda la gente de este lado está asignada. Y son fieles, sí, todos son fieles. Entonces ven que sea inversa. Y eso que usted decía de que es el control Z, bueno, se ve de esta forma. ¿Qué pasa si yo cojo un valor del dominio? Por ejemplo, cojo la X y le aplico F. ¿Qué obtengo? Johnson, ¿qué obtengo? El A, profe. El A. Ok, gracias. Y si le aplico ahora su inversa, ¿qué obtengo? Macy. Macy. Burret. Macy a veces no me contesta. ¿Será que se volvió a dormir? Artavia Monje, ¿qué me devuelve F a la menos 1? Mauricio. ¿Qué pasa con Mau que no contesta? Mauricio. Aquí hay algo en el chat. Vamos a ver qué dice. Dice Mauricio, disculpe, estoy sin micrófono. La pregunta es, si yo ahora aquí a A le aplico F a la menos 1, ¿qué obtengo? Véanlo aquí está la respuesta, aquí está F a la menos 1. La X, profe. La X, gracias. Entonces, vean lo que pasó, por eso les digo que el F a la menos 1 es como el control Z. El F me llevó al X en el A. ¿Y qué hace el F a la menos 1? Traerme otra vez al X. Empecé con X y terminé con X. ¿Ok? Es como lo que yo les decía a ustedes también de aquel taller que algún día les dije que quería poner un taller de enderezado de pintura. Proceso de accidente, ¡pum! Usted su carro lo desgració todo, ¿verdad? Entonces ahí le aplicó F. Y va al taller control Z y se lo enderezan y se lo dejan como estaba antes. Entonces, cuando usted digamos, F sería lo del accidente y F a la menos 1 sería lo que hace el taller, de volvérselo a enderezar y decirle, aquí está su carro. Entonces usted empezó con X y terminó con X. ¿Okay? Ahora, ¿es eso posible siempre? No, ya lo decíamos, tiene que ser que la función sea biyectiva. Igual ocurre en la vida real. ¿Okay? En la vida real no todo proceso tiene su inversa, no todo proceso. Y pero en matemáticas nosotros decimos que bajo ciertas condiciones eso se va a poder, ¿verdad? Eso se va a poder. Vean, en general la matemática no es un fiel reflejo de toda la realidad. Digamos que la matemática muchas veces es una cuestión idealizada, porque la realidad tiene en general muchísimos variantes, variables, con contextos y demás. Entonces, generalmente cuando los científicos hacen uso de la matemática para modelar la realidad,
hacen una versión idealizada, es decir, dicen, no, bueno, así como está en la vida real es muy complicado, vamos a suponer que se da esto y lo otro, y el modelo simplifica un poco la realidad, ¿ok? Tal vez no sea lo mismo, pero un caso parecido es cuando la gente va a hacer un mapa, ¿ok? Qué hace un cartógrafo para hacer un mapa? Por ejemplo, sería útil un mapa que sea del mismo tamaño de Costa Rica, que creo que son 51.100 kilómetros cuadrados. Mapa de papel de ese tamaño no sería útil, que tiene que ser más pequeño. Entonces, ¿qué se hace? Se hace a escala. ¿Y qué se hace también? Se quitan elementos distractores que no vienen a nada, ¿verdad? Que por aquí hay un charco de agua, que por aquí hay un árbol, nada de eso ponemos. Nos ponemos lo básico. ¿Okay? Entonces, muchas veces en la ciencia se procede de esa manera y en matemáticas también. Entonces, uno tiende a simplificar las cosas. Y vean que toda la tecnología que es producto de la ciencia que se tiene ahora es con base en esas cuestiones. ¿Okay? De esa manera se predicen, por ejemplo, eclipses, se predicen tormentas, se predice, bueno, tal vez todavía temblores no, pero está basado en modelos matemáticos con algunas simplificaciones. Bueno, entonces decimos que para que haya inversa tiene que ser una función sobredirectiva. Vamos a echar aquí un vistazo para ver, aquí está lo que le acabo de decir, ¿verdad? Que tengo un gráfico, este es el gráfico de la relación inversa, ¿ven? Relación inversa, no de la función inversa, sino de la relación inversa. Yo aquí sé que no es función porque vean que el A es infiel, el A va con el 1 y el A va con el 2. ¿Okay? Ahora, en la parte algebraica, cuando a mí me dan una función, como por ejemplo en este caso, que es pequeñita, y a veces los estudiantes le dicen, bueno, profe, pero es que mire, usted es un vivoncho, profe, porque usted en clase cogió una función muy sencillita, y en el examen nos metió esta función que era súper complicada. Y entonces tengo que decirles, miren, si yo lo voy a enseñar a usted a manejar un auto, no lo voy a meter en la autopista una vez, donde pasan todos los carros y hay un montón de señales y hay policías y demás. ¿Qué hacemos con el proceso inicial? Callecita aislada por allá, un domingo por la mañana con poca gente, todo el mundo durmiendo y usted ahí con el sustillo, ¿verdad? Pues eso pasa igual cuando uno enseña, ¿verdad? Entonces, las funciones del PDF muchas veces, no todas, pero algunas son sencillas justamente con ese propósito. Pero si ustedes revisan también hay cuestiones un poquito más elaboradas. Entonces, esta función es muy sencilla, es una función que corresponde ¿a qué corresponde? Gráficamente, una parábola. A una lineal. A una lineal, ¿verdad? Es de la forma mx más b, es una función lineal. Y dice que pruebe que la función es biyectiva. Entonces aquí cuando le dicen uno biyectivas, el profe acaba de decir que tienen que ser conjuntos con la misma cantidad de elementos. Y aquí vemos que el conjunto de partida es R y el conjunto de llegada es R. ¿Y tiene la misma cantidad de elementos? Sí. ¿Cuántos? Infinitos. Y por cierto, los infinitos no son todos el mismo, o sea, no todos los infinitos son iguales. Por ejemplo, los números naturales son infinitos. Y los números reales también son infinitos, pero hay más reales que naturales. ¿Okay? Si ustedes lo piensan de esa forma, lo analizan, ¿verdad? Porque el natural va, no sé, 0, 1, 2, 3, 4. En cambio el real va 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, punto 1, 0, 0, 0, 0, 2. Y ahí vas al infinito. Tiene muchísimo más elementos. Además, entre dos reales siempre hay otro real en el medio. O sea, hay una cuestión de densidad que no la exhiben los números naturales. Lo que quiero decir con todo esto es que la infinitud es un concepto que nosotros no estudiamos en este curso, pero que sí es bueno que ustedes sepan que no todos los infinitos son iguales, que es una cuestión que a veces nos venden, ¿verdad? Ah, sí, infinito, entonces sí. Pero por ahora, en la práctica, infinito significa un montón enorme.
usted no puede alcanzar a dimensionar. Eso es infinito para nosotros. Y la otra cosa importante es que el infinito no es un número. ¿Okay? Por eso yo les decía a ustedes en desigualdades, cuando pongo la solución, los infinitos se excluyen. ¿Por qué? Porque no son números. Son solamente un recurso que tenemos en la matemática para indicar que la cosa se extiende todo lo que usted quiera hacia la derecha o todo lo que usted quiera hacia la izquierda. Eso es básicamente. Pareciera que es un número, pero no lo es. No lo es. Entonces ahí, digamos, si fuera de R a N, se consideraría que tienen diferente cantidad de elementos. Sí, tienen diferentes, son ambos infinitos, pero son diferentes cantidades. Y de hecho, ¿cómo se llama? No podría establecerse una biyección ahí. Ese ejercicio, que digamos, eso que usted propone en este momento, demostrarlo es complicado, pero sí se puede ver que no se puede establecer una biyección entre R y N, aunque ambos tienen igual cantidad de conjuntos y es una línea recta y usted sabe que, vamos a ver rápidamente que es biyectiva, esa función no le va a servir como biyección, porque este conjunto de acá va a tener más elementos que el N que está de este lado. ¿Okay? Nada más que ese tipo de ejercicio excede, digamos, los propósitos de ese curso, pero sí es bueno que lo sepan. Entonces, cuando a mí me dan, vean, en este curso muchas veces me dan conceptos y a veces en relaciones me dan conjuntos numéricos. Entonces, cuando el conjunto es numérico como R y R y la función es algebraica, yo tengo la posibilidad de hacer evaluaciones y hacer gráficas. Pero si a mí me dicen sea f de A en A y A es un conjunto no vacío con tal propiedad, entonces ahí son dos cosas diferentes. Esto que voy a explicar ahora es para funciones numéricas. ¿Qué significa numéricas? Que los conjuntos tienen números, ¿verdad? No es un conjunto A abstracto que podría ser de seres humanos, que podría ser de letras, que podría ser de números, que podría ser de lo que usted quiera. Entonces son dos tipos de ejercicios diferentes. En estos numéricos aplicamos un montón de cosas, entre ellas aplicamos la idea de las gráficas que vamos a ver dentro de un rato. Entonces lo primero que tenemos que probar es que la función es biyectiva. ¿Y cómo se prueba que es biyectiva? Como decía, no creo que Mario no lo mencionó, creo, pero tiene que ser inyectiva, o sea, tiene que ser fiel y tiene que ser sobreyectiva. Y para probar que es inyectiva, para el caso de funciones numéricas, nosotros podemos hacer varias cosas, no hay una única forma de hacerlo. Tengo que probar que es inyectiva y tengo que probar que es sobreyectiva, ¿verdad? Las dos cosas. ¿Cómo pruebo que es inyectivo? Bueno, tengo varias posibilidades. Lo puedo hacer algebraicamente o lo puedo hacer con la gráfica. ¿Okay? Igual con sobreyectiva. Yo puedo probar que es sobreyectiva algebraicamente y también lo puedo hacer con la gráfica. ¿Qué es más conveniente, profe? Yo les digo a ustedes que tal vez lo más conveniente por ahora es que sea que la gráfica, si la pueden hacer, es más fácil y es para el propósito de este curso válido. O sea, lo pueden hacer. Entonces, ¿cómo lo hacemos con la gráfica? Uno dice, bueno, esa recta y igual 5x menos 4, Vilches, ¿es creciente o decreciente? Es creciente. Es creciente. ¿Cómo lo sabemos? Por la m. En este caso, m es igual a 5, mayor que 0, entonces esto es una recta creciente. La vez pasada creo que alguien me dijo, profe, mire, pasa por... ¿Dónde corta el eje Y? Escalante, esta función. Gabriel, ¿dónde corta el eje Y? Donson, ¿dónde corta el eje Y esa función?
Te voy a dar una pista por aquí. Profe, yo, Marcelo, sí sé. Ajá, dígame, Marcelo. En -4. En -4. Sí, que usted le pone aquí x igual 0 y obtiene y igual -4. Entonces el punto 0, -4. Y luego, si quiere saber dónde corta el eje x, usted resuelve la ecuación 5x menos 4 igual 0, 5x igual 4, x igual 4 quintos, que creo que eso es 0.8, si no me falla la memoria. Entonces, por acá, entonces, es una recta. Me voy a cambiar de color para que me quede más bonito. Color negro, negro, aquí está. Okay. Sería esta. Esa es una recta, no me quedó muy bien porque no dibujo bien con la pizarrita esta, pero es una recta. Esa recta, entonces uno dice, ¿cómo hace uno para saber con la gráfica que es inyectiva? ¿Alguien se acuerda? Yo lo mencioné en la clase pasada. Trazar líneas, profe, pero no me acuerdo. Es que hay dos formas. Hay una que era horizontalmente para saber algo y otra verticalmente para saber algo. No me Exactamente. acuerdo. Eso le llamábamos el test. El test. Y había un test de la recta vertical, ¿verdad? Y hay un test de la recta horizontal. Y esencialmente lo que hacemos nosotros, déjenme ver si por aquí tengo una herramientita que me sirva. Pues no. Pero básicamente cuando es ok, voy a ver si la puedo. Necesito otra regla. Por aquí la tengo. Deme un momentito nada más. ¿Qué es eso? Aquí está. Ajá. Digamos que esta. Entonces, en la recta, el test de la recta horizontal, que es la que vamos a usar aquí, había dos tests, uno de la recta vertical y otro de la recta horizontal. Para la inyectiva, nosotros usamos el test de la recta, ¿cómo se llama? Horizontal. Pero ahora resulta que no puedo mover esto. Okay, acá. Lo que hago yo es, voy subiendo la recta desde menos infinito, desde abajo hasta arriba. Voy, se me pasó por subir demasiado. A ver. Ahí. Y acá. Se me perdieron los dibujitos. Bueno, voy a hacerlo por acá. Ahora quedaron atrás. Bueno, mejor lo voy a hacer en la pizarra porque aquí sí no me está sirviendo. Hagámoslo en la pizarra. Borramos aquí. Entonces decíamos que nuestra recta era 5x menos 4, que pasaba por acá. Y lo que estaba mencionando ahora es que si yo tomo una recta horizontal, la voy subiendo desde menos infinito hasta más infinito. Y si solamente corta a lo sumo, vean que no digo una vez, digo a lo sumo una vez, ¿verdad? Entonces va a ser inyectiva. Corte a lo sumo una vez. ¿Y qué significa? O sea, en el fondo, ¿qué es lo que está haciendo uno? Bueno, es que yo lo que estoy viendo es que si aquí, por ejemplo, está, por decir algo, Juan López. Aquí está Juan. Y quiero saber si Juan es infiel o fiel. Entonces yo subo, ahí digo, mira, aquí está Juan López. Entonces tiro una línea acá, hasta acá, y aquí busco, y por aquí está su pareja.
¿ok? Por ahí está su pareja. Y entonces, noto que él es fiel, solo tiene una pareja. ¿Ok? Solo tiene una pareja. Entonces corta a lo sumo una vez. El problema es que la curva sube y baja, por ejemplo. Entonces va a dar la posibilidad de que esta recta horizontal corte varias veces. Al cortar varias veces va a poder bajar, ¿verdad? Que esto fue lo que hicimos. Va a poder bajar por dos lados distintos. Va a tener dos preimágenes. Va a ser infiel, ¿verdad? Ahora, y eso de que sea, a lo sumo una, bueno, es que podría ser, por ejemplo, esa situación. Vamos a hacerlo por acá. Digamos que aquí usted tiene esta curva de color rojo. Esta. Digamos que ahí se va, esto es lo que llamamos se va de manera asintótica. Esa línea roja también no me quedó muy bien, pero la idea es que sigue cerquita del eje X, pero nunca la corta. Ahí se va pegadita. Es lo que yo llamo como un amor platónico, ese amor que se da entre dos personas y que nunca se lleva a cabo. Aquí entre esa línea roja y el eje X hay como un amor platónico. Ahí se vuelven a ver, se hacen ojitos y de todo, pero nunca se cortan, nunca se tocan. Entonces, esta es una función, digamos, que uno puede verificar que es inyectiva. ¿Y cómo sabe que es inyectiva? De ahí sí, porque por ejemplo yo empiezo aquí abajo para arriba y si pregunto por quién es la pareja de Luis Sánchez, aquí está Luis, y digo, vamos a ver la pareja de Luis, aquí está, buscamos, aquí pum, bajamos y aquí está la pareja de Luis Sánchez. Entonces, perdón, no ahí, sino más bien sobre el eje X. ¿Está bien? Entonces, bueno, ¿y qué pasa si yo subo la recta mucho? Y por aquí tenemos a María Vargas. María Vargas, ahí está. Y entonces llego, y la pareja de María, miro hacia la izquierda, no veo curva roja. Miro hacia la derecha, no hay curva roja. No corta. Y puedo asegurar que María es infiel. No es infiel porque ni siquiera tiene pareja. ¿Okay? Entonces, esta función que está acá también es una función inyectiva, sigue siendo fiel. Estos de acá que tenían pareja, solamente una. Y en el caso de María, que no tiene ni siquiera pareja, pues ella no puede ser infiel porque ni siquiera tiene pareja. ¿Okay? Entonces, inyectiva significa que corta a lo sumo una vez. Entonces, ese es el test de la recta horizontal y es una forma de probar que una función es inyectiva. Entonces, ¿ustedes cómo lo justifican en el examen? Ustedes dicen, bueno, aplicando el test de la recta horizontal en la que una recta horizontal se desliza desde menos infinito hasta más infinito, notamos que dicha recta corta la función a lo sumo una vez. Por lo tanto, es inyectiva. Profe, pero hay mucha prosa, hay mucho bla bla bla, sí. O sea, si uno quiere hacerlo algebraicamente, tiene que poner todo eso. Si deslizamos una recta horizontal desde menos infinito hasta más infinito, notamos que corta la curva a lo sumo una vez. ¿Okay? Entonces, por el criterio del test de la recta horizontal, la función es inyectiva. Es mucho escribir, pero no hay cálculos. Así que ustedes escogen, ¿verdad? Ustedes escogen. Ahora, la otra forma de ver la función era 5x menos 4, si no me falla, sí. Entonces, usted dice, ok, bueno, yo prefiero la algebraica, profe. Okay. Y yo le digo, ok, perfecto, la algebraica está bien. Entonces, ¿cómo se hace con la algebraica? En la algebraica, yo lo que tengo que hacer es resolver una ecuación. F de A igual a F de B. ¿Okay? Me contaron que la mujer de A anda con la mujer de B, así todo chismoso, ¿verdad? Entonces, para que eso no tenga ningún problema de infidelidad, ¿qué tiene que pasar? Que hay veces en la misma persona, ¿verdad? Hay veces en la misma persona, nada más que tal vez pasa que a veces alguien se llama Juan y también se llama Félix, y entonces miran que la mujer de Juan anda con la mujer de Félix, ¿verdad? Y no hay ningún problema, es que son la misma persona, tiene dos nombres o tiene dos formas diferentes. Entonces, en este caso, yo lo que hago es resolver la ecuación. Digo, ¿qué es f de A? 5A menos 4. ¿Y qué es f de B? 5B menos 4.
Usted dice, bueno, pues entonces ahí puedo cancelar menos 4 con menos 4. Me queda 5A igual a 5B. Cancelo acá y me quedo que A es igual a B. Entonces, si usted tiene posibilidad de hacer esto, ¿verdad? Entonces usted está probando que la función es inyectiva. Esta es un cálculo algebraico. Si ustedes estudiaran matemáticas o ingeniería, digamos, de civil, esas cosas, probablemente dicen, no, tiene que hacerlo por esa forma, la forma algebraica. Yo, en realidad, me parece que las dos cosas son importantes. A mí me interesa mucho que ustedes manejen mucho lo visual. ¿Okay? Lo he dicho muchas veces en su área, en su profesión. Lo visual es muy importante, indicadores visuales. Cuando ustedes tienen que tener, por ejemplo, hacen estudio de Big Data, por ejemplo, o de cómo va evolucionando un sistema que ustedes están desarrollando, es mucho más fácil si lo ven gráficamente que si lo ven con un conjunto de datos. Entonces, por eso la parte gráfica a mí me interesa mucho que ustedes la desarrollen bien. Entonces, esta es la versión algebraica. Yo planteo la ecuación, y trabajo, y logro probar que A es igual a B. Si usted logró hacer eso, ya probó que es inyectiva. Esa es la forma, digamos, que el mundo de los matemáticos premia como la correcta, la más, como diría aquí un vecinillo mío, un chiquillo, la más mejor de buena, ¿verdad? Ustedes saben que no se dice la más mejor. ¿Por qué no se dice la más mejor? ¿Alguien sabe? O sea, yo sé que a usted le dicen, no se dice más mejor, pero ¿por qué no se dice más mejor? Porque mejor ya es más. Ok, porque mejor es un superlativo. Okay. Si ya lo mejor está, digamos, lo mejor, si es una curva, lo mejor es esto. Más mejor estaría arriba, pero ya no estaría en la curva. Ya no estaría en la montaña. Entonces, por eso no se dice más mejor. Pero a mí me gusta como a veces lo decían los chiquillos. Entonces, esta de acá es más mejor de buena que esta otra, como dice mi vecinito. Entonces, esta es la forma de probar que es inyectiva. Entonces tengo la opción del test de la recta horizontal, o tengo, es por mover eso, o tengo también la versión algebraica. Ahora, profe, entonces yo mejor, la verdad que mejor voy a desechar esta versión algebraica y me quedo con la gráfica. Suave. ¿Por qué? Porque usted tiene que tener la gráfica. ¿Y quién dice que siempre la va a tener? Que a veces me dan una función fea y usted no sabe cómo es la gráfica, entonces ¿cómo le hace? Entonces, las dos son útiles. Y hay veces que uno dice, mira, la gráfica es más fácil que trabajar con la versión algebraica. Por ahí vamos a ver después un ejercicio donde uno dice, si es que si yo lo veo con la gráfica es muy sencillo, pero ya probar la inyectividad con la función, sobre todo con funciones que llamamos a trozos o funciones condicionadas. Este análisis es más complicado, es más fácil gráfico. Entonces, esa es una cuestión que es importante tener en cuenta. O sea, yo le doy las dos posibilidades, pero usted tiene que decidir cuál emplea. Ahora, luego viene la sobreyectividad. Para la sobreyectividad, yo también tengo otro criterio, ¿verdad? Tengo que decir, bueno, ¿cómo sé yo que la función es sobreyectiva? Entonces, básicamente, trabajo con una recta, vamos a ponerlo así, una recta vertical. ¿Okay? Y entonces, yo noto aquí que todo mundo tiene que tener bueno, más bien yo creo que, déjeme ver, la horizontal tiene que ser, no, yo creo que puede ser vertical. Sí, creo que antes lo dije mal. Para ver qué es sobreyectiva, por ejemplo. Profe, yo creo que para lo de sobreyectiva era también horizontal, pero que cortara mínimo una vez, y si no cortaba mínimo una vez ya estaba malo. Ok, gracias. Sí, era sí. Por ejemplo, esta.
Gracias por la aclaración. Ahí se me hizo un... Porque esas cosas yo honestamente no las tengo memorizadas, sino que las voy razonando sobre la marcha. Entonces, vean por ejemplo esa función que está ahí. Entonces, voy a probar que esa función es sobreyectiva. ¿Y cómo sé que es sobreyectiva? Primero que todo tengo que acordarme cuál es la definición. Sobreyectiva es que no sobre nadie en el conjunto de llegada. Que no sobre nadie en el conjunto de llegada. En este caso, el conjunto de partida es el eje X y el conjunto de llegada es el eje Y. Entonces, digamos que aquí es una forma de simulada de decir R, y aquí también ponemos el R pero vertical, y aquí lo ponemos horizontal. Entonces, lo que tengo que buscar es que todo el mundo tenga pareja. Eso es básicamente. Entonces, ¿eso qué significa? Que si por ejemplo aquí tenemos a nuestro presidente Carlos Alvarado, ¿verdad? Tenemos que garantizar que él tenga pareja. Entonces, ¿qué hago? Pum, busco. Y aquí está su pareja, ¿verdad? La señora esta que no me acuerdo cómo se llama. Este fulano de acá, digamos, o puede ser una mujer, ¿no? A ver, buscamos su pareja y notamos que hay varias. Hay una que por aquí, hay otra por acá, hay otra por acá. Tiene varias parejas. Entonces, perfecto. Sigue siendo sobreyectivo. El problema es que yo tire la línea horizontal y no corte. Entonces, si no corta, no va a tener pareja y por lo tanto va a quedar soltero y por lo tanto no es sobreyectivo. Entonces, ¿cómo decimos? Aquí hablaríamos del test, voy a rectificar lo que dije hace un rato, test de la recta horizontal, ¿verdad? Pero para sobreyectividad. Antes la aplicamos para inyectividad, ahora para sobreyectividad. Entonces, ¿qué tenemos que ver? Como decía el compañero, nosotros, esto es lo que hay que escribir eventualmente, notamos que la función es sobreyectiva porque al deslizar una recta horizontal desde menos infinito hasta más infinito, ¿verdad? O sobre el eje Y, como quieran decirlo, notamos que la recta siempre corta por lo menos una vez. Por lo menos una vez. ¿Ok? Por lo menos una vez. Disculpe. Ajá. Entonces, en la anterior era vertical o horizontal en la en las dos son horizontales, nada más que en la inyectiva buscamos que corte a lo sumo una vez. Digamos, en la inyectiva, la vez pasada creo que lo puse así. Inyectiva, que los cortes, número de cortes sea, ¿cuántos? Menor o igual a 1, ¿verdad? El número de cortes sea menor o igual a 1. Y en sobreyectivas, el número de cortes, ¿cómo tiene que ser? Mayor o igual a 1. Mayor o igual a 1. ¿Okay? Entonces, aquí por ejemplo, en esta de acá, es inyectiva, ¿sí? ¿Por qué? Porque el número de cortes de aquí es 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, pum, 0, 0, 0, 0 y para arriba. Entonces se cumple esto, se cumple que el número de cortes es menor o igual que 1. Antes era 1, cuando empecé a subir la recta era 0, pero se cumple, es menor o igual que 1, por lo tanto es inyectiva. Esta de acá, el número de cortes, aquí va 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, aquí 3. Ok, pero 3 es mayor o igual que 1, entonces sigo. 3, ahí hay 3, 3, aquí hay 1, 1, 1, 1. Entonces se cumple que el número de cortes es mayor o igual que 1, por lo tanto es sobreyectivo. Ahora, Marcelo Picado, esa función que está acá, no sé si ve el mouse, ¿es inyectiva? No. No, ¿por qué no? Hay cierto intervalo de los valores de Y que tienen 2 o 3 valores de X asignados. 3 preimágenes. Cada uno. Exactamente. Hay infidelidad ahí, ¿verdad? Entonces no es inyectiva. Entonces ven, aquí uno se fija en el número de cortes. El número de cortes, si es menor o igual que 1, es inyectiva. Si es mayor o igual que 1, es inyectiva. Y si es exactamente igual a 1, perdón, si es menor o igual que 1 es inyectiva. Si es mayor o igual que 1, es sobreyectiva. Y si es exactamente igual a 1, como ocurre con este caso, de nuestra recta 5x más 4,
Solo corta una vez en todas las veces. Vean que aquí decimos menor igual que 1. Aquí mayor igual que 1. Cuando es exactamente 1, el corte, la función es biyectiva, porque va a cumplir ambas condiciones al mismo tiempo. Va a ser inyectiva y va a ser sobreyectiva. Entonces, en este caso, el test de la recta horizontal lo que me dice es, si solamente corta una vez en todos los casos, todos los casos, entonces la función va a ser biyectiva. ¿Okay? Muy bien, pero bueno, profe, pero la sobreyectividad, entonces es que el número de cortes sea mayor o igual que 1. Y para verlo algebraicamente, yo lo que tengo que garantizar es que todo elemento del codominio no se me queda soltero. ¿Cierto? Esa es la condición, que todo elemento del codominio no se queda soltero. Aquí la función que nos dieron era f de x igual 5x menos 4, esta. Y tengo que ver que esa función no deja a nadie soltero. Entonces, ¿cómo hago para ver que es sobreyectiva? Yo planteo la ecuación f de a igual a b. Y hago un despeje. ¿Okay? Aquí, tal vez para decirlo con más claridad, yo digo sea b en el conjunto de llegada. Voy a poner b para que sea más general, pero en realidad en este caso b es r. Sea b, en este caso r. Hay que demostrar que existe a en a. ¿Quién es a? También r. Tal que esto. F de a es igual a b. Y entonces yo digo, ok, bueno, es que f de x es 5x menos 4, entonces va a ser 5a menos 4. 5a menos 4 igual b. Y aquí tengo que despejar que existe el a, entonces lo que tengo que hacer es despejar el a aquí. Voy a arreglar este 5 que me quedó muy furries. Ya ustedes no dicen furries, ¿verdad? En mi tiempo la gente decía furries para decir feo. Ok, 5a menos 4 igual a b. 5a es igual a b más 4. Y despejamos a igual b más 4 sobre 5. Ok. Y entonces, esto dice, ok, ya encontré la. ¿Cuál es el cuidado que hay que tener aquí? Yo la vez pasada lo advertí. Porque uno despeja y dice, lo logré, ya despejé la A. A es b más 4 entre 5. ¿Ha terminado? Hay que verificar si lo que nos dio pertenece a... Exactamente, compadre. Exactamente. Esto hay que verificar que pertenece al conjunto de partida que es A, que en este caso es R. Y usted dice, muy bien, vamos a ver, el B que usted se dio, usted dice, sea B en B, o sea, B es un número real. Si yo tengo un número real, cualquiera, para poner un ejemplo, pienso en ¿cuánto fue lo que le pidieron a la gente por sacarlos de la cárcel ahora? 500 millones de dólares. Algo así, ¿verdad? Voy a pensar en 500 millones y 3 millones. 5 millones de dólares. Sí, 5 millones. Gracias. 5 millones, digamos que ve 5 millones. 5 millones sumándole 4 sigue siendo un número real. ¿Está bien? Y si divido eso por 5 sigue siendo un número también. Entonces, esto de acá se cumple. Entonces, a veces, por ejemplo, yo cuando reviso los ejercicios de desarrollo, le digo a los estudiantes, aquí le castigué un punto porque usted nada más logró despejar, el despeje está perfecto, B más 4, todo bien, pero no me indicó que ese valor está en el dominio, tenía que decirle, y este valor está en el dominio, o pone ahí pertenece a, así nada más, con solamente eso yo ya sé que usted hizo la verificación. ¿Por qué? Porque si a mí me dicen, por ejemplo, me dan esa misma función, para que vean que una función son 3 cosas, me dicen, suave, esa función, nos equivocamos, la función va de n en n, no era de r en r, sino que de n en n, ¿ok? Entonces usted dice, bueno, pero es igual, porque entonces f de a
igual a b, 5a menos 4 igual b, bla bla bla, a igual lo que me dio aquí, b más 4 entre 5, b más 4 entre 5. Archibald, está por ahí. Usted lo había aclarado la otra vez. ¿Qué pasa con esa expresión? No estoy seguro. No sé que tiene varios valores. No, solo tiene un valor. Pero en este caso, la función, el conjunto es n. O sea, el b, usted dice sea b en n. En el conjunto. Quiero ver que b tiene novia. Entonces hay que demostrar, ¿verdad? Hay que demostrar que existe A, ¿dónde? En el conjunto de partida, que también es n, tal que esto, tal que f es igual a b. Tengo que ver que tiene novia. Bueno, en este caso b igual a 1. Ajá. Y así a igual a 1. Ajá, está bien, ese funciona, no hay problema. ¿Con 2? Con 2, no, 2 no funciona porque después da un número con decimales. Exacto. Y no hace parte de n. Ok, esto no pertenece a A necesariamente. A veces sí, a veces no, como lo acabas de ganar Archibald. ¿Ok? Entonces vean que lo único que cambió fue el conjunto de partida llegada. Antes sí, aquí, pero aquí no. Porque en este caso, aunque yo logré despejar la ecuación, que es el problema que mucha gente dice, sí, yo despejé la ecuación, profe, por eso, entonces es sobreyectiva. No, tiene que cerciorarse de que ese valor esté en el conjunto de partida. Entonces en este caso no necesariamente está, porque es un quebrado. Y los quebrados a veces están y a veces no están. Por lo tanto no es sobreyectiva. Entonces, de nuevo, para probar inyectividad y sobreyectividad con funciones numéricas, hago la aclaración, tenemos las gráficas o tenemos la versión algebraica. ¿Cuál escogen? Mi recomendación, si usted puede hacer la gráfica, hágalo mejor usando el test de la recta horizontal, ¿verdad? Para sobreyectividad y para inyectividad, que antes erróneamente había dicho que había un test de recta vertical. No, el test de recta vertical sí existe, pero es para ver que algo sea función. Pero eso, de eso vamos a hablar después. Pero para sobreyectiva e inyectiva aplicamos el mismo test, nada más que contamos los cortes. Si el número de cortes es menor o igual que 1, siempre es inyectiva. Si el número de cortes es mayor o igual que 1, siempre es sobreyectiva. Y si es exactamente igual a 1, es biyectiva. ¿Okay? Si es exactamente igual a 1, es biyectiva. Entonces, ese test es, digamos, de alguna forma se parece un poco como al discriminante, ¿verdad? Las funciones cuadráticas, que me dice las distintas posibilidades. Vean, por acá también quería hablarles de algo. Ok, funciones pares e impares. ¿Y dónde hablo yo de graficación rápida? Nada más, 444. Vamos a ver si está muy adelante. Está muy adelante. Aquí está más adelante. Sí. Creo que entonces mejor vamos a hablar un poquito, ya para ir terminando, de funciones pares e impares. Ok, las funciones, una función se dice par, ¿verdad? Una función se dice par si cumple esa ecuación, si f de menos x es igual a x. ¿Ok? Y tal vez el caso más conocido es la función x al cuadrado. ¿Por qué? Porque usted x cuadrado le manda un 4 y ¿qué le devuelve? 16. 4 al cuadrado 16. Y le manda un menos 4. También le devuelve 16. Le manda lo mismo. Con 2, 4. Con menos 2, 4. Con 3, 9. Con menos 3, 9. Da lo mismo. Si eso ocurre siempre, la función se llama par. ¿Ok? Y los ejemplos clásicos son x al cuadrado, x a la 4, x a la 6, x a la 8, x a la 10. En general, x a un exponente par
va a ser una función par. ¿Ok? Otro ejemplo bonito de función par es la función valor absoluto. ¿Por qué? Porque valor absoluto de 5 es 5. Y valor absoluto de menos 5 también es 5. Da igual. Entonces, esas son algunas funciones pares famosas. Y la función se llama impar si me devuelve no lo mismo, sino lo mismo con un signo adelante. Por ejemplo, la función x a la 3, que es el caso de funciones impares, x a la 3. ¿Cuánto vale en el caso de 2? A ver, 2 por 2, 4, 4 por 2, 8. Entonces, en el caso de 2 da 8. Y en el caso de menos 2 por menos 2 da 4. Y 4 por menos 2 da menos 8. O sea, en ambos casos dio 8, nada más que en un caso me dio positivo, en otro caso me dio negativo. Entonces, da lo mismo, salvo el signo. ¿Okay? Y las funciones impares son, por ejemplo, x a la 3, x a la 5, x a la 7, x a la 9. ¿Okay? Esas son las funciones impares. Ahora, primer mito. Mucha gente dice, bueno, entonces si me dan una función, puede ser que sea par o puede ser que sea impar. Puede ser de las dos, puede ser que no sea ninguna de las dos. Entonces, cuando a veces en un examen dice, clasifique las siguientes funciones, en pares, impares o ninguna de esas. Se refiere a eso, que una función puede ser par, puede ser impar o puede ser que no sea ni chicha ni limonada, ¿verdad? Esas son las funciones pares e impares. Por acá se hacen algunos ejemplos de verificación. Revísenlos en los videos de teoría, son importantes saber hacer estos truquillos. Y función lineal es un concepto que ustedes lo vieron en el colegio. Yo aquí hago un repaso así súper rápido. ¿Cómo se llamaba la M? ¿Alguien me puede decir? Pendiente. La pendiente. Y se calcula, si yo tengo dos pares, x1, y1 y x2, y2, se calcula restando componentes y arriba y componentes x abajo. Se restan. Y se hace la división. Eso me da la pendiente. Y una vez que tengo la pendiente, yo cojo cualquier par de los dos y aquí, por ejemplo, pongo x1 y aquí y1 y averiguo cuánto vale b. O sea, con 2 puntos yo puedo averiguar la recta. Lo cual tiene mucha lógica, porque si yo tengo 2 puntos, con una regla de madera, de plástico, lo que sea, siempre puedo trazar la recta. Entonces, esto es el reflejo, digamos, a lo ideal o a lo abstracto de lo que sucede en la realidad. En la realidad tengo 2 puntos, pum, trazo la recta. En lo abstracto tengo dos pares ordenados, yo puedo encontrar la recta, ¿verdad? Entonces por aquí hay algunos ejemplos sobre eso. Aquí hay un ejemplo de conversión de grados Fahrenheit a grados Celsius. Eso se los dejo para que ustedes lo estudien. Vamos a quedar aquí en ecuación cuadrática. Por favor, toda esa parte vayan estudiándola, la parte de función lineal, funciones pares, impares, función factorial, que lo vimos también en algún momento, función piso, función techo. Eso hay que saberlo para el examen. Entonces, para que lo tengan ahí revisado. Y quedamos por acá. Bueno, chicos, que tengan un excelente día. Me dio mucho gusto que estuvieran conmigo. Gracias por estar acá. Hasta luego.